El sermón del día de hoy se titula ¿Trabajas para comer o comes para trabajar? Y no es una broma, no es un trabalenguas. Es una cuestión que todos tendríamos que reflexionar en. Es algo muy real, es algo de nuestro día a día. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos o a no hacer lo que no hacemos? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, piensa en tu trabajo, pues cada quien evocaría diferentes pensamientos. Y de hecho les preguntaría también, puede ser como disfrutas tu trabajo, es fácil o difícil, es cansado o no. Para la mayoría podríamos decir que aún los que disfrutan su trabajo a veces necesitamos vacaciones, ¿verdad? Y por eso tenemos expresiones como picar piedra y demás. Pero bueno, cada uno le va dando los matices y las formas, los colores, dependiendo a lo que cada uno realiza. Algunos se imaginarán, pues no sé, vendiendo cosas, algunos cargando cosas, algunos manejando en el transporte, algunos otros en atención a clientes, no importa. Pero esas son las imágenes que primero llegan a nuestra cabeza, lo que tenemos más fresco. Y de hecho tal vez ahorita con estas palabras ya te acordaste de algunos pendientes que tienes, o de que mañana ya es lunes o el día que sea y hay que seguir trabajando. Y bueno, esperar que el día de mañana haya más ventas o el jefe no esté enojado. Eso es todo lo que se va desatando relativo al trabajo. Pero vamos a ver el día de hoy una promesa que implica la máxima expresión de la fe y del amor. Entonces vamos a ver. Para entender si estamos en el camino adecuado hacia el trabajo, o que tenemos las correctas definiciones en cuanto a nuestro trabajo, hay que entender la esencia misma de lo que nos corresponde hacer. Entonces, como cristiano, tu trabajo es ser un canal de bendición que al ejercitar eso te va a llevar al pleno cumplimiento del propósito, que es la adoración. Todo ser humano, todo ser vivo, planta, animal, el hombre, está diseñado para adorar. Y para adorar con lo que hace. Entonces, especialmente los cristianos, ese debe ser tu enfoque. Vamos a ver en Génesis 12:2. Eres bendecido, pero entonces, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En resumidas cuentas, serás bendecido para bendecir. Es el pacto abrámico que, aunque se lo hizo Abraham, nos llega y nos alcanza, nos cobija a todo el que se acerque a Dios y quiera amarlo y servirlo y funcionar como ese medio de bendición para otros. Y entonces eso nos va a llevar a adorar. En Filipenses 1:20 tenemos, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Implica un todo, una integridad, no solo hechos aislados, sino algo del día a día. Eso quiere decir que en tus actividades diarias debes estar ocupando esa bendición para adorar, eso que Dios te ha dado para adorarlo. Entonces, si tú en las actividades de tu trabajo, lo más probable es que no pensaras hasta ahora en que estoy siendo bendecido y que tengo que adorar con lo que estoy haciendo. Hay veces que solo estamos en modo de supervivencia. Entonces, ahí empezamos a desviarnos del propósito y dejamos de cumplirlo. Y si te pones a pensar y eres honesto, es cierto. Hay veces que ya solo cumplimos por cumplir, pero deja de lado lo que en realidad el trabajo tenía que ser. Entonces, te voy a poner un ejemplo de cómo esto aplica en circunstancias desde la vida hasta la muerte, es decir, en un todo. Estamos con unos discípulos, aquí en la ilustración que estamos viendo, y hay personas pidiendo limosna. Uno de ellos les pide a estos discípulos de Jesús, y ellos no tienen dinero, entonces no le pueden dar dinero, pero lo que tienen le dan. Entonces, esta persona que no podía caminar recibe su salud. Y entonces él pues quiere agradecer y adorarlos a ellos y lo que sea.
Y estos discípulos hacen lo que es adecuado, entendiendo su lugar como canal y dando el crédito a la fuente de toda bendición. Como vemos ahí, dice que tú vas a ser bendecido, no que eres generación de bendición o fuente de... No, somos el canal, somos instrumentos. Entonces, siempre que tú cumplas con esto, nunca olvides un detalle esencial. Que redirijas alabanza, la adoración, hacia la fuente de bendición. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo trabajo? Bueno, tenemos en Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. Entonces va muy relacionado con lo que veíamos al final de la diapositiva anterior, en la que estamos viendo que el trabajo es algo del día al día, de todo el tiempo. No es de cubrir una jornada, un horario específico. Porque dice aquí, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor. Entonces, en realidad, si entiendes las cosas, tu trabajo no es una responsabilidad con el patrón, el jefe o con tu propio negocio. En realidad trabajas para Dios. Y al trabajar para Dios no tienes horario de entrada ni de salida, puesto que todo el tiempo tu constitución, es decir, como estás hecho, es para ser bendecido, para bendecir. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Entonces no puedes dejar de ser ese instrumento. Y en tanto tú no detengas esa bendición y la hagas fluir, estás trabajando y cumpliendo eso. Entonces tenemos aquí el ejemplo de Ruth. Ruth era una no miembro del pueblo de Israel. No obstante, ella decide dejar atrás lo que ella había vivido, lo que ella había aprendido, lo que ella había sido, con la esperanza de abrazar un nuevo Dios y una nueva manera de vivir. Entonces, en el día a día, ella salía, ¿no?, a recoger, podríamos decir que hasta las obras del campo, pero no dejaba sin comer a la madre de su ya muerto esposo. Ya había fallecido. Entonces, aún con el esposo finado, ella no desatendía a su suegra. ¿Cuántos haríamos eso? ¿Tú tienes suegra? ¿La atiendes? ¿La cuidas? ¿La procuras? No hay un horario ni un límite para ser canal de bendición. No desperdicies la oportunidad de trabajar para quien deberías de trabajar, ni de hacer por lo que deberías de. Entonces todo el tiempo es buen momento para ser de bendición y estar trabajando para quien tienes que. ¿Mi trabajo importa? Esa sería otra pregunta importante relativa a esto. En 1 Corintios 15:58 tenemos: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Entonces ahí Dios mismo te está contestando. No importa cuál sea tu trabajo o tu función, no es en vano. Y pongo ahí un ejemplo de las primeras veces en las que se reunía una iglesia, la iglesia primitiva, y hacían de todo juntos, aprender del Señor, pero también comer juntos y muchas otras cosas. Y eso en algún punto derivó en ciertas dificultades. Entonces se tuvo que asignar gente que ayudara a servir las mesas, a repartir comida. Eso podría ser una tarea que pasa desapercibida, que no es importante. ¿Cuántos dirían, wow, lo que ambiciono en la vida es ser el mesero, ¿no?, de la iglesia o algo así? Porque la mayoría de nosotros tendemos a ver las cosas con los ojos humanos, que son vanidosos, que son egoístas, que son muchas cosas. Entonces nadie quiere el peor trabajo o el que no tiene los reflectores encima, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Allá afuera, ¿quién quiere ser el de hasta abajo? No, pues nadie. Todo el mundo quiere ser el director de la empresa, el jefe, lo que sea. Pero para ser canal de bendición o solo para ti mismo. No está mal que quieras hacer otras cosas,
Pero piensa por qué haces las cosas. ¿Realmente estás trabajando? ¿Y para quién lo estás haciendo? Entonces, ¿mi trabajo importa? Tenemos el ejemplo de Esteban. Él vivió en esa época de la iglesia primitiva. Entonces, él repartía la comida. Un mesero cualquiera, podríamos decir. Sin embargo, tuvo la oportunidad de ver el cielo y de experimentar a Dios de una manera en que pocos lo han hecho. Entonces su trabajo era valioso. E inspiró a muchos, siendo leal y siendo fiel en lo simple. Y podemos tener la certeza de que el día que pasa enfrente de Dios, Él le va a decir: bien, siervo bueno, justo, fiel, en lo poco perseveraste, ven a participar del gozo de tu Señor. Entonces, es un buen momento para hacer una pausa. ¿Por qué el título es ¿trabajas para comer o comes para trabajar? Nosotros podemos decir, si yo les preguntara, ¿pueden dejar ustedes de trabajar? Me hubieran dicho que no, que porque si no, no comen. Porque estaban pensando en la imagen, ¿no?, del lugar físico en el que trabajan con sus tareas comunes. Pero no estaban pensando en un sentido de bendición y de adoración. No quiere decir que ya renuncia a tu trabajo secular y te dediques solamente a predicar. No. Me refiero que aún ese trabajo lo conviertas tú en una forma de adoración a Dios. Y eso va a cambiar muchas cosas, porque entiendes que no sirves ni a un patrón ni aún a ti mismo si eres tu propio jefe, sino que debes servir a Dios y que cada oportunidad es un momento para adorar. Entonces no trabajes para comer, come para trabajar. Es decir, el comer es recibir esa bendición, no solo físicamente. Llénate, eso es el comer, para después trabajar. ¿Y cuál es tu trabajo? Bendecir, propagar ese amor, esa esperanza. Entonces, el punto aquí y la promesa, el corazón, la esencia, el pilar que va a sostener todo esto es Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, tú puedes estar preocupado porque, y aún más en estos tiempos de escasez y de otras cosas difíciles, puedes estar preocupado por qué voy a comer, qué voy a vestir, etc. El contexto específico de Mateo 6:33 es Dios prometiendo cubrir todo lo que tú necesites para que tú te dediques a cumplir tu propósito, que es adorarlo. No significa que si yo me dedico, como bien ponía en el ejemplo, a predicar, es que me va a caer del cielo una mansión y un coche y no. Él te va a dar lo que necesitas, no tus caprichos, son cosas diferentes. Y si tú te quieres poner al servicio de Dios por lo que pudieras ambicionar, tener y hacer con el financiamiento celestial, no estás trabajando para Dios. Estás trabajando para ti. Estás trabajando para comer, para saciarte tú, para llenarte tú, no para compartir ni para cumplir las órdenes del que está arriba. Entonces no hay justificaciones, hay prioridades. Entonces, ¿qué quieres hacer con tu trabajo? ¿Qué quieres hacer de tu trabajo? ¿Quieres trabajar para ti, para un patrón, para una empresa? ¿O quieres trabajar para Dios? Por eso es que yo decía que esto parte de la máxima expresión de la fe. Porque cuando dejas de preocuparte, aún teniendo tu trabajo te preocupas, ¿sí o no? De que llegue el próximo recibo del agua, de la luz, de la tarjeta, el pago de la renta. Aún teniendo trabajo te preocupas, teniendo trabajo o no, te preocupas. Entonces el camino de la fe es diferente porque implica que creas. Pero la fe y creer no es pasiva, es activa. Muévete,
Sé ese canal de bendición, cumple tu función, ten actitud. Puede que a lo mejor estés en un momento de pausa en el que tienes que aprender algo ahí donde estás. Puede que no sea lo que más te encante, pero sé fiel en lo poco, persevera y Dios va a cubrir esas necesidades básicas para que tú, y aún más allá, conforme a su propósito, pero con la idea y el objetivo de que tú sigas siendo ese canal de bendición. Hay algunos que tienen la fortuna de pasar su tiempo o la mayor parte de él en el ministerio. Eso es una bendición, pero también es un gran reto, porque ojo, debe haber un equilibrio. Vimos que el trabajo es en todo. Ruth trabajaba al estar cuidando a su suegra. No estaba dentro de la iglesia, no estaba tampoco ya en el campo, bajo digamos, la autoridad de un patrón. Estaba en una relación con la suegra y estaba trabajando, siendo esa bendición. Entonces, no te vayas a equivocar y confundir pensando en que el ministerio lo es todo. Dios también quiere que haya un equilibrio, que seas efectivo en tus relaciones personales. Entonces ahí yo conozco gente que es muy buena en su ministerio y su familia está súper descuidada. Ningún éxito dentro o fuera del ministerio justifica un fracaso en la familia. Ahí es tu primera responsabilidad de ser de bendición. Entonces, si tú estás dispuesto a creer que Él va a cubrir todo lo que necesitas para que tú seas de bendición, no a veces, no cuando la cartera está muy gordita y hay mucho, no. Puede ser de bendición en cada momento, porque siempre vas a tener, si crees en esto, vas a tener siempre lo justo para poder compartir y ser de bendición. Y aun cuando no lo creas, Dios no te deja de bendecir, pero entonces engordas, porque todo te lo quedas tú y dejas de cumplir tu propósito. Entonces la vida empieza a tornarse vacía e insignificante. Pero si tú comes para trabajar, si tú recibes para poner eso al servicio de Dios, tienes las puertas abiertas en cuanto a compartir, en cuanto a amar. Pero eso implica la expresión más grande del amor, que es la obediencia. La obediencia de tranquilo, puedes dar, puedes hacer, yo te sostengo, no te vas a quedar sin. Entonces puedes confiar y eso te da la seguridad de hacer tantas cosas y ya dejar de ver solo por tus intereses. Entonces está dispuesto a darle esa muestra de amor a Dios. Obedece. Y si te das cuenta, Él no te pide algo en contra tuya o de los tuyos. Te implica confía, descansa, cree en mí y sigue avanzando. Sigue siendo lo que siempre estuviste diseñado a ser. Un canal de bendición que de adoración. Dios los bendiga.